Gloria al nombre del Señor. Vamos a tener la palabra de Dios leída en San Marcos capítulo 2, algunos versos. Gloria al nombre de Cristo. Y dice la palabra de Dios: entró Jesús otra vez en Capernaum. Después de algunos días se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y le predicaba las palabras. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estabas, y haciendo una abertura, o sea un hoyo allá arriba, bajaron al lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tu pecado te son perdonados. Gloria al nombre del Señor. El Señor añada bendición a sus santas palabras. Pueden sentarse. Gloria al nombre del Señor. En esta hermosa mañana, en este hermoso día, gloria al Señor, hemos estado dando lectura a la palabra de Dios. Es un versículo, un capítulo que yo sé que todos ustedes lo han leído, ¿verdad que sí? Porque no hay quien no esté enfermo, que no tenga persona enferma en su casa, en un hospital, que haga lo que tenga que hacer porque quiere ver su familia sana. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Y aquí vemos que la palabra de Dios nos dice que Jesús, de tantos lugares que entraba, de tantos lugares que iba, en ese día, en esa ocasión, en ese justo momento, dice la palabra de Dios que él entró a Capernaum. Hágase de cuenta que Capernaum es como cuando usted y yo salimos a llevar tratado a un lugar, y cuando salimos desde acá, salimos dispuestas. Vamos a Nazaret, vamos a San Martín. Ese es el lugar que hoy vamos a llevar el mensaje. Amén. Así fue cuando el Señor entró a Capernaum. Dice que estaba en aquel lugar, entró, más los que estaban con él, la multitud le siguió, y dice que se llenó la casa, que habían tantas personas en aquel lugar porque sabían que algo, el Señor iba a decir que algo bueno podía salir de aquel lugar. Porque déjeme decirle que usted es muy difícil persiga y ande detrás de alguien, lo que le llamamos perder el tiempo. Porque yo escucho muchas veces que la persona dice: ¿y a qué voy yo a entrar a perder el tiempo ahí? Si es X persona, ¿y qué tiene esa persona que ofrecerme a mí? Pero no se puede decir así, no se puede acapular, no podemos inventar, no podemos decir lo que no sabemos y lo que no entendemos hasta no verlo visto con nuestros propios ojos. Por eso es que muchas veces, antes de nosotros hablar, antes de desinfamar, de decir cualquier cosa, de mirar a alguien y señalarlo y levantarle el dedo y decir: mira, esta persona tiene esto, tiene aquello. Es más, usted lo escuchó de alguien, cállese, no lo diga. Si usted escuchó que María le dijo a Juana que el esposo de ella estaba en Jumbo, pero no estaba en Jumbo, estaba en otro lugar, usted lo escuchó, cállese. Usted se lo dijeron mal por el que se lo dijo, pero usted no lo diga. No ponga palabra en su boca que usted no vio con sus propios ojos, porque eso es abominación, eso es pecado. No podemos hablar hasta que no vemos. Y esta multitud dice que abarrotó tanto adentro como afuera en aquel lugar. Pero ¿qué pasa? Que siempre hay alguien que está dispuesto a ayudar. Siempre hay alguien dentro y fuera que está dispuesto a darte la mano, a no dejarte caer, Clary. Siempre hay alguien que está afuera dispuesto: déjeme ayudarle. ¿En qué aporto? ¿Qué hago? Lamentablemente, no todos somos así, pero sí siempre hay gente dispuesta. Amén. Y había un hombre paralítico en aquel lugar que yacía por largos años.
Pero hubieron 4 grandes hombres, 4 personas decididas, 4 personas entregadas, 4 personas de amor. Porque déjeme decirle que cuando usted, como el hermano Santiago, aquí en la iglesia, es un hombre digno de admirar, un hombre de amor, un hombre que no importa la enfermedad que tú tengas, no importa cómo tú estés en un hospital, a él no le importa, él se lo echa al hombro, él lo baña, él hace lo que tenga que hacer. Siempre Dios tiene personas en el redil. No digo con esto que no hacemos nada. Es que Dios siempre tiene personas. Y hay personas que son decididas. Y otras que jalamos. Nunca podemos hacer nada y eso yo no lo toco. Pero aquellos grandes hombres agarraron esa camilla. Y cuando trataron de entrar por el frente, que vieron que la multitud estaba fuerte, estaba congestionado, dice la Biblia que ellos miraron y dijeron: parece que esta es la última forma o la única, pero este hombre hoy tiene que entrar a aquel lugar. Dice la palabra de Dios que abrieron el techo, quitaron un pedazo, no sé si era zinc que era, pero abrieron el techo, hicieron un hueco. Es lo que me dice la palabra de Dios. Y dice que bajaron por esa litera, esa camilla, lo bajaron al frente y lo pusieron delante del maestro. Pero cuando el maestro vio aquello, es que el maestro no es como nosotros. Nosotros a veces decimos: yo espero ahora, siéntenlo ahí, pónganlo ahí que lo atendemos ahora. No, Dios no es como el hombre. Dios es un Dios justo, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Dios no espera, Dios trabaja a su tiempo, pero cuando trabaja, trabaja. Pero Él vio una necesidad en ese momento y vio la decisión de los compañeros. Agarró y cuando lo pusieron delante, el Señor volteó. Pero ¿qué era lo importante que quería aquel hombre? ¿Qué era lo importante? También lo que quisiera tú, lo que quisiera yo. Que me sanara, ¿verdad que sí? Porque debe decirle que una parálisis, hasta una persona que tenga un brazo así que no puede agarrar esa agua para bebérsela, hasta eso, aunque tenga esta buena, le es difícil a veces. Más una persona tirada por muchos años. Amén. Y para él era importante que lo sanara. Óyeme, hasta yo hubiese querido que me sanara. Y después que me salve, porque es un decir, es así. Usted ni yo podemos saber qué íbamos a querer en ese momento. Pero el Señor demostró lo que Dios sabe hacer. Dios quería demostrarle y volteó la situación. Porque ya Dios sabía lo que Él quería de antemano. Pero también Dios sabía todo lo que le iba a entregar. Agarró. Tu pecado te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y la gente al lado mirando quizás, pero ¿y cómo le perdona los pecados a este hombre? ¿Y por qué lo perdona? Oh, pero ven acá. Y un hombre que lo que está en el lecho y lo que quiere caminar y dice que sus pecados son perdonados y lo va a dejar en el mismo sitio sentado. Porque la mente corta y la mente piensa muy rápido. Porque no entiendo, es corta pero a la vez se manda rápido. Pero el Señor le demostró a él que Él salvaba y que también sanaba, porque el Dios tuyo y el Dios mío es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que hace milagros, un Dios que cubre multitudes de pecados. Santo, bendito el nombre del Señor. Usted sabe lo que es la palabra paralítico. Paralítico no es solamente una persona que tenga un pie corto, que se lo hayan cortado y tiene sus 2 piernas cortas. Ya eso es un paralítico. La palabra paralítico tiene mucha definición. Porque es que un paralítico con las 2 piernas cortas, yo lo he visto, tú le preparas bien una silla y no hay hombre que haga más peso que una gente sentado ahí, porque se la sabe buscar, usar la inteligencia. Va y se sienta en la basílica, va y se sienta a vender galletitas, vende chocolate y cuando llega a su casa tiene para cenar. Pero a esto no es en realidad lo que yo me refiero.
Paralítico es cuando usted está inmóvil, una persona solamente tiene sus ojos para mirar y hablar, pero ya no puede con sus propias manos, no puede trabajar, no puede ir a un lugar, no puede agarrar nada, no te puede abrazar porque está perplejo, está inmóvil, vegetal. Gloria al nombre del Señor. Pero ¿qué pasa? Que para esa persona así, que están así, siempre hay alguien que está dispuesto. Siempre hay alguien presto para ayudar. Óigame, porque eso es grande, estar tirado en una cama. Es muy grande estar en una cama donde tienen que valerte. Óigame, a veces hasta vergüenza da cuando la persona es adulta. Quisiera que ni le hicieran nada porque tiene vergüenza. Yo adulto, me tienen que hacer esto, lo otro. Yo tengo mal olor, yo aquello. Ay, Dios mío, ¿quién pensó que yo iba a llegar a esto? No, es que nadie estamos escapos. Y quiero decirte que cuando Dios tiene un propósito con una persona, no importa tu enfermedad, no importa tu quebranto, no importa tu situación, no importa la parálisis que tú tengas, gloria al nombre del Señor. Para Él no hay nada imposible. Santo el nombre del Señor. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Pero yo quiero decirte algo más en esta mañana. Hablándote de este paralítico, haciendo una reflexión. Gracias al Señor, a nuestro Dios. Gracias a Él. Solo a Él. Y después los 4 que lo bajaron. Pero la gloria toda es de Dios. Gracias a Él, ese paralítico agarró su lecho, se lo echó al hombro, salió caminando, salió corriendo, salió dándole gracias a Dios, saliéndole gracias a aquel, al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que solo aquel puede hacerlo. Pero volviendo al paralítico, quiero decirte, es difícil, es fácil hablar de un paralítico. Es fácil hablar de una persona que está inmóvil. Es fácil decirlo. Es fácil ir a visitarlo, Eduarda. Y es bonito, porque el paralítico cuando tú lo visitas, le pasa la mano, se siente bien. Es más, el paralítico cuando tú lo visitas, no quiere ni que tú te vayas, porque se siente solitario, porque tiene algo en él que no lo deja hacer nada, se siente inútil y no quiere que se vaya quien va a verlo. Pero vuelvo y le digo, es fácil hablar de Él, es fácil predicar de Él, es fácil ir a llevarle un jugo, hacerle una oración, mi hermano. Claro, eso es muy importante, wow, para eso estamos nosotros los hijos de Dios. Pero es grande vivirlo, es fuerte estar tirado en una cama. Déjeme decirle en esta hora, que ese hermano que yo presenté ahí, que usted está viendo, sabe la parte completa de mi vida, porque él la vivió mano a mano y hombro a hombro. Ese fue el que cogió todas las luchas que hubo que coger. No lucha porque él no lo hizo, él lo hizo con amor, pero en el sentido de cargarme, de moverme, de hacerme. Y déjeme decirle que un 29 de noviembre, hace alrededor de unos 20 a 25 años, yo desde que era pequeña, yo era misionerita. Desde que yo era pequeñita, yo era cristiana y yo regaba la palabra del Señor. Yo visitaba a los enfermos. Gloria al nombre del Señor. Desde esos años de edad, el Señor me entregó el don de sanidad. Gloria al nombre del Señor. Y muchos dones más. La gloria es para Él. Pero yo no lo entendía, yo no lo sabía. Y sí, yo era una misionerita y siempre andaba con la Biblia bajo el brazo. Llegó una ocasión que fui a visitar a un lugar. Y cuando voy a visitar, siendo una niña como de unos 11 años, había una muchacha que estaba enferma, una niña. Yo no sabía que estaba desahuciada, yo no sabía. Yo era muy niña, eso lo supe yo ahora en mi adultez, porque lo testificaron. Fui a ese hogar con una niña, gloria al Señor, hice una oración, oré por ella, clamamos. Y a los años, después de yo casada, tener hijos, fue que escuché que cuando el Señor, fuimos a ese lugar, el Señor hizo la obra
y los médicos se asombraron y dijeron, wow, pero ¿y qué fue esto tan grande? Pero la enfermedad que tenía era desahuciada ya para morir. Y la muchacha anda por ahí casada, gorda, colorada, con hijos, con todo. Una bendición. Pero lamentablemente somos tan fuertes que Dios hace la obra, hace el trabajo y le damos para atrás de reversa y nos devolvemos. A veces como que no agradecemos. Sabemos que hay un enemigo, claro que está. Y quiero decirle que un 29 de noviembre, trabajando yo en la zona franca, que íbamos a salir ya de vacaciones, yo recuerdo que en esa ocasión yo tenía unos buenos años de carriada. Yo tenía ya más de 10 años que me había descarriado, me había casado y fue cuando tuve ese hijo que tengo, Luis Miguel, que estaba aquí en la iglesia, producto de ese matrimonio. Gloria al Señor. Y quiero decirle que ese día, cuando iba a salir, me fui hacia un lugar, me fui de paseo con una amiga mía que es como hija, y nos fuimos con unos cuantos amigos, un primo de mi hijo, familiar, y unos cuantos amigos. Cuando estaba en aquel lugar, se armó un problema, se armó una discusión. Yo me paré, yo estaba, usted sabe, me paré, dejé mi silla, y hembras solo habíamos 2. Cuando dejé la silla que vengo, me habían quitado la silla. Cuando yo empiezo a reclamar mi silla, el hombre se molesta y agarra una botella y me va a pegar para partirme. Gloria al Señor. Y cuando ese que le estoy diciendo es hermano de Ramón Inirio de Paula, el que se congregaba, que venía aquí. Y cuando va a pegarme la botella para partirme, casi a matarme porque era por aquí, yo me abajé. En aquel lugar cogí una silla. Yo nunca he sabido lo que es pleito, yo no conocí eso porque yo nací en el Evangelio. Cogí una silla y cuando cogí la silla también la levanté y se la iba a pegar. Y me bajé y cuando solté la silla se armó un tiroteo dentro de esa discoteca que había ahí. Cuando se armó un tiroteo, le digo yo a los muchachos, vámonos de aquí porque yo nunca he sido de problema. Toda mi vida he andado derecha. Vámonos de aquí. Y el dueño de ahí empezó a tirar tiros. Y dijo, hay que dejar el lugar. Y los hombres se revoltearon y dijeron, ella única hembra aquí, nosotros todos somos hombres, pero hay el que se meta con esa. Empezó el problema. Salí, nos fuimos. Cuando salimos de ahí me dijeron que nos fuéramos para Bávaro. Yo le dije, yo nunca he salido de Higüey de noche. Yo todo lo mío es trabajar y después que trabajo, si tengo un mal día, fin de semana, que es una vuelta a las 2, yo no salgo de Higüey. Pero ¿qué pasa? Que es que cuando Dios tiene un propósito, el diablo puede levantarse a hacer lo que él quiera y Dios le permite a donde él quiera, solamente le permite, toca lo que tú quieras de esa persona, pero no toque su alma. Pero era lo que el diablo quería tocar esa noche, desde que yo estaba en ese lugar. Ese parecía que era mi día. Gloria al Señor. Cuando salimos de ahí, yo le digo a ellos que me lleven a mi casa, que yo no voy. Cuando me llevan, que llegamos, el carro se enchivó como 7 veces y no lo podían sacar. Yo le dije, llévenme que voy a buscar una llave, pero con mi intención de quedarme. Pero el carro se enchivó y ellos quisieron insistir, hasta que me enganché y me fui. Cuando me enganché y me fui, recuerdo que iba mucho más para acá de la otra banda. Cuando vamos ahí, el primo de mi hijo, 2 hombres iban delante y detrás íbamos 3, yo era la única hembra. Cuando íbamos, recuerdo que yo vi el papá de mi hijo que venía y yo le dije, para el carro, que ese es mi hijo. Y cuando yo me desmonto, yo le digo a mi hijo, déjame abrazarte, déjame darte un beso,
porque yo no sé si es la última vez que te voy a ver. Y lo abracé. Y él se quedó llorando. Yo le dije, sí, hijo, vayan con Dios, que yo no sé si es la última vez que yo te voy a ver. Él tenía como 5 años. Y cuando nos fuimos, que vamos antes de bajar la bajada del Guateque, yo voy arrecotada detrás y el hombre, el chofer, lleva una música alta, bien alta, bien alta. Y yo escucho esa voz que me dice, despierta, no te duermas, porque el que tiene un accidente durmiendo termina lejos. Y yo me levanto y echo el pecho hacia adelante y me quedo mirando el tablero. Y eso iba a una velocidad que el vehículo hacía así, como una esponja de todo el alto así. Y vuelvo yo y me recuesto. Y vuelve la voz y me dice, despierta, que el que tiene un accidente durmiendo, despierta lejos. Y le dije, mira, chofer, baja la velocidad, pero que escuché una voz que me dijo, baja la velocidad y baja la música, pero yo no terminé de decírselo. Cuando yo se lo iba a terminar de decir, él echó un solo grito y dijo, ¡ay! No la vi. Y cuando yo abrí los ojos que miré, era porque ya íbamos a comernos la loma del Guateque, esa loma alta que hay. Íbamos a chocar con ella. El chofer empezó a desviar el carro y lo echaba para un lado con una velocidad que hacía así alta, la más alta que pudiera haber. Pero eso yo no lo sentía, porque cuando tú nunca te has accidentado, tú no sientes eso. Y cuando él, por no chocar con esa loma que hay en la baja del Guateque, agarró, y cuando metió el guía a la derecha y a la izquierda, el carro se volteó en 4 gomas, con lo de abajo para arriba. Cuando volteó y se volteó, se despegó una puerta. Y cuando se desprendió la puerta, el primo de mi hijo, un muchacho que iba al lado mío, cayó explotado. Cayó por allá. Pero cuando estoy yo en el medio que me voy a salir, viene el primo de mi hijo y me jala por el cuello. Y empieza a jalar, me empieza a forcejear. Pero la velocidad era tan fuerte que yo me salí de la guagua, del carro. Cuando me salí del vehículo, caí dando vueltas de todo el alto, en el medio de la pista, por donde pasan todas las guaguas del hotel. Y la guagua pasando y yo dando vueltas. Y en una, cuando doy dando vuelta y dándome golpe aquí, yo le digo, Señor, permite que yo quede viva para yo poder volver a ver a mi hijo, Señor. Pareciera que el Señor estaba esperando solamente que yo dirigiera la palabra a Dios. Pero yo no lo entendía. Y cuando yo dije esa palabra, ahí mismo caí dentro de un badén. Y ese dedo gordo se me dobló la parte de atrás que me llegó aquí. Y caí dentro y solamente yo sacaba los 2 brazos. Y cuando pasaba la luz de los vehículos, yo miraba para la calle, para arriba así. Y cuando miraba veía toda la sangre que venía bajando del joven que cayó allá porque se partió por el medio y le quedaron 2 hilitos de carne. Solamente lo tuvieron que envolver en caja para poder tirarlo en la clínica en lo que lo recogían. Cuando estábamos ahí pasaban las guaguas y nadie nos quería levantar. Nadie nos quería levantar y en una a mí se me va el habla, se me cierran los ojos y ya se me está saliendo el espíritu. Ya me estoy yendo. Pero yo no he podido hablar. Ya yo me estoy yendo, pero yo no he podido decir, ahí tirada, Señor, perdóname en tu mano, comiendo mi espíritu, ni aquí me arrepiento. Yo no podía decir nada. Y cuando ya el espíritu se me estaba saliendo de mi cuerpo, yo sentí algo que entró a mi vida y me abrió los ojos y me puso nuevamente que hablara. Y yo lo único que dije, miré para donde estaba el joven y le dije, tú estás vivo. Pero yo quise hacer así, pero era para ver si yo podía hablar. Y él me decía, sí, yo estoy vivo, pero no hable. Porque él veía que si él estaba mal, mal estaba yo. Y cuando pasan, que nos recogen, nos tiraron de sedano, mi hermano me sacó de ahí. Me llevaron para el Darío. Cuando nos están operando en el Darío, gloria al nombre del Señor, yo todavía no sé en la situación que estoy.
Todavía yo no sé la condición que me encuentro. Yo solo sé que estoy accidentada. Y cuando estamos en el Darío, están operando el amigo mío, pero no me dicen nada. Y operándolo se murió. Cuando le estaban operando una pierna, le subió el tútano frío al corazón y se murió. Y dejó 2 niñitas en la orfandad. Cuando me chequean a mí, dice el doctor, le dice a mi hermano, llévatela. Me apió de esa mesa rápido, como que yo era cualquier parásito. Llévatela, que esa no vuelve a caminar jamás. Métanle hierro, métanle tabla debajo de un colchón y pongan la derecha, porque esa se quedó vegetal. Esa no camina jamás en la vida. Cuando mi hermano coge para mi casa, mi papá llorando, llorando, me llevó. Y cuando me lleva allí a mi casa, me tiran en una cama. Y cuando me tiran en esa cama, pasando el día y pasaron días y pasaron meses. Y yo estaba lisiada, quedé paralítica, quedé inválida. Lo único que se movían mío eran los 2 brazos. Después yo estaba muerta entera porque la columna se me desbarató. Cuando estoy ahí, a los 3 días, llega el copastor de la iglesia de ahí de Los Mangos y empieza a predicarme y empieza a predicarme. Y si Satanás no me pudo llevar allí en aquel accidente, no me pudo matar, porque Dios le dijo, tócala, porque Dios me quería dar. Ustedes saben, porque ¿verdad? Dios llevaba muchos años llamándome. Y al hijo que Dios ama castiga. Y Dios cuando te llama por dolor. Y déjame decirte en esta hora, no espere que Él te llame por dolor. No espere venir como vine yo. No espere venir inválido. No espere venir cuando ya tú no tienes el habla, cuando ya tú perdiste la vista. Gloria al nombre del Señor. Ven ahora que tú estás bien. Ven ahora que tienes tus 2 piernas. Ven ahora que puedes hablar. Ven ahora que te puedes valer tú mismo. No espere que nadie tenga que valerte. ¿Por qué tiene que hacerlo? Para reconocer al Señor. Y déjame decirte que mientras estuve en aquel lugar iban pasando meses y meses y meses. Cuando ese día me predican, yo agarré una sábana blanca, pero fue el enemigo. Y cuando yo agarré esa sábana blanca, yo la entré en mi boca, pero yo sé que no era yo. Y cuando yo entraba esa sábana blanca, esa sábana yo quería tragármela. Y la sábana iba bajando y yo quería tragármela. Y no podía decir quiero a Cristo. No podía decir me voy a reconciliar. No podía decir Señor perdóname. No podía decir si ore por mí. Yo no podía decir nada porque el diablo quería llevarme. Y cuando el hombre sigue insistiendo, el pastor sigue insistiendo, Dios me dio la fuerza. Y yo cuando tiré esa sábana así, yo recuerdo que yo le di un jalón y dije, sí, yo quiero, yo acepto, ora por mí. Porque había un primo mío que había muerto, lo habían matado en Estados Unidos. Y desde que me tiraron en esa cama y estaba postrada, me llamaba. Toda la noche, antes de yo reconciliarme, me llamaba y me decía, ven, 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 porque lo mataron. Y mientras estuve en ese proceso que me reconcilié, estuve en ese proceso, el Señor me dijo, mandó a alguien y me dijo, yo si quiero pararte ahora mismo, yo te levanto de esa cama. Porque yo tengo el poder, porque yo tengo la autoridad. Pero yo te conozco. Tú antes me predicabas, antes tú llevabas mi palabra, antes tú eras misionera, antes tú andabas con el libro negro debajo del brazo. Y hoy tú te fuiste, hoy tú me dejaste. Y quería darte una lección, quería darte un encarcamiento. Y por ende te voy a dejar ahí. Cuando yo entienda que te tenga que parar, yo te voy a parar. Pero te voy a levantar para que me conozca. Si yo lo sé en otro tiempo y yo lo sabía. Pero es difícil cuando uno se descarría. Es muy difícil volver. Por eso no se puede juzgar a nadie. Es muy difícil.
A nadie se puede juzgar, eso no es fácil. Porque no hay personas como yo, pero a mí me gusta el evangelio. Desde nacer cristiana. Y déjeme decirle, mis amados hermanos, que me reconcilié y levantaba un brazo y adoraba a Dios. Y según fueron pasando los meses, se me fueron yendo los pedazos de mi carne, de mi espalda. Se me estaban yendo todo. Me podrí, ahí detrás yo me podrí, me llené de llaga. El vientre, déjeme decirle, que el vientre mío se puso de ese grande, así. Mi estómago se puso así. Y le voy a decir en esta hora, para que usted sepa, amigo y amiga que me escucha, que por ende que te tiene que entregar al Señor. Por ende que tiene que reconocer a Dios en este día. Porque tú estás ahí, porque Dios te trajo. Pero no podemos creernos la gran cosa. No podemos creernos lo más importante en la tierra. Porque déjame decirte que nosotros somos algo, somos alguien cuando Dios entra en nuestra vida. Tú estás ahí ahora mismo porque tú eres un milagro de Dios. Porque Dios te está llamando. Porque Dios te trajo. Porque Dios tiene un propósito con tu vida. Porque Dios no quiere que a ti te pase lo que a mí me pasó. Y escucha lo que te voy a decir en esta hora. ¿Por qué tú dirás que yo te digo que no somos nada ni somos nadie fuera de la gracia de Dios? Porque así es. Porque no hay cosa más linda que tú hablar de lo que tú has vivido y de lo que tú has aprendido. Déjame decirte que en otra palabra, aquello que le llamamos la materia fecal ya estaba aquí. Ya yo la tenía aquí. Yo solo tragaba y me estaba ahogando. Porque yo a lo primero el accidente no comía. Porque yo decía, si yo como no voy a ir al baño. Porque todo el que está lisiado le da brega, da del cuerpo. Porque usted no tiene movilidad aquí para usted pujar. Es difícil. Tú estás muerto. Y yo pasé ese proceso. Y un día, a lo largo del tiempo, llegó una prima de Suiza. Y cuando le dijeron cómo yo estaba, ella se metió a mi habitación y empezó a comprar cosas y a comprar cosas. ¿Y por qué no la atienden? ¿Por qué no la cuidan? ¿Pero por qué está así? ¿Usted sabe por qué yo estaba así? Porque por desobediente, por la desobediencia del pecado. Fuera de la gracia de Dios corriendo. Y Dios dándome revelaciones cada noche. Y me le despertaba y me iba a trabajar. Pero ya el otro día eso se me olvidaba. Sí, escucha bien, amigo. Se me olvidaba como se te olvida a ti. Se me olvidaba. Y usted sabe también por qué estaba así. Porque cuando el enemigo no puede de un lado, se mete por el otro. Pero ni tú ni yo podemos doblegarnos. Ni tú ni yo podemos dejar que Él haga con nosotros lo que Él le dé la voluntad. Porque nosotros somos pueblo adquirido, linaje escogido por Dios, nación santa para adorar su nombre. Andaliba soquema, endaliban saquimaya. ¡Ey, gloria! ¿Sabe una cosa más? ¿Por qué estabas así? Porque como Él no me dio allí, me mató. Como no me ahogó con la sábana, puso a mi mamá, que me ama tanto, que me crió, me ama tanto, mi madrastra. Sé mi mamá porque mi mamá murió cuando yo tenía 5 años. Mi mamá, una mujer que me ama, mire, usted no se imagina que, no voy a decir ni a lo que ella parió, pero me ama como si ella me hubiese parido. Me cogió mala voluntad. Me dijo que yo jedía, que yo estaba podrida. Cuando iba una gente buscándome visitarme, le decía, mire a ver si usted la encuentra ahí, que esa mujer tiene un bajo ahí y no se puede entrar. Y yo le dije a ella, mi madre querida, yo no estoy así porque yo quiero, yo sé que es desobediencia, pero no estoy así porque yo quiero, ya yo reconocí a Dios. Y yo le decía, no se preocupe, que el día que Dios me sane y me pare de esta cama, porque Él me va a parar, yo tengo un armario que no cierra, escuche bien, de sábana, de corcha, de todo.
mi madre querida, y mucho trate, que cuando yo me sane y Dios me ponga a caminar, yo se lo voy a regalar. No es por mal, le dije, yo no me siento guapa por lo que usted está diciendo, porque yo conozco el plan del enemigo. Yo le dije, yo se la voy a regalar, todas, para que usted arregle su cama, porque yo hiedo, porque yo estoy podrida, porque a mí nadie puede entrar aquí a visitarme, porque usted le dice, usted no lo puede llevar ni a mi habitación. Y usted es mi madre. Y todo ese proceso lo pasé inválida. Y mi hermana era que agarraba, iba y me pasaba toallita, me limpiaba, me bañaba por parte, porque no me podía voltear, porque era tiesa de un solo lado. Me daba la comida en la boca y no me podía ni sentar, porque ¿para dónde van a sentar una gente que está desbaratada de una columna? Y mientras estuve pasando ese proceso, el Señor siempre me decía, siempre, como me lo dice, te voy a bendecir, te voy a bendecir, te voy a bendecir. Y yo recuerdo que en una ocasión yo le dije al Señor, Señor, me arropé de pie a cabeza, porque solo mi padre era el que siempre estaba a mi lado, y mis hermanos. Pero mi mamá siempre estaba de fuerita y mi papá sufría y se secó llorando, 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 llorando. Señor, mira a mi hija, ay, tan joven, ¿por qué está así? ¿Por qué mi hija está lisiada? Señor del cielo, párala. Entonces yo sufría doble. Y yo recuerdo que en una ocasión yo le dije al Señor, Señor, te voy a decir algo aquí bajo de este techo. Yo sé que tú me vas a levantar, pero yo te prometo que el día que tú me devuelvas mi pierna, que tú me devuelvas mi columna, que tú restaures mi cuerpo, que yo vuelva a ser la de antes, que yo vuelva a caminar como yo lo hacía, que soy una mujer bien alegre. Yo te prometo que yo voy a predicar tu palabra donde quiera que tenga que ir. Yo voy a llevar tu mensaje. Y le dije al Señor, y oye bien, Señor, voy a mandar a hacer, le dije al Señor en aquella ocasión, yo voy a mandar a hacer muchas chaquetas para yo predicar tu palabra, no por lucir la chaqueta, sino para predicarte con honra, como tú te lo mereces, para cuando me pare delante de tu presencia, predicarte como una ministra del Señor. Enda alianza que va y calla la basaca mayama. Anda alianza que va y ramama. Ay, mi alma te adora. A Él sea toda la gloria. Aleluya. Y quiero decirle la parte fuerte y la mejor. Gloria al Señor, y le voy a cortar muchos pedazos. Cuando estaba tirada todo ese tiempo ahí, mi familia sufriendo. Ya hubo un tiempo que en una ocasión mi papá no iba a la iglesia y le quedé en el patio ahí mismo, como salir a esa oficina. Y él me decía, mi hija, todo el mundo se va, pero yo no te dejo. Yo no te dejo. Yo voy a estar aquí contigo, pasándote la mano. Y yo le decía, váyase, gócese, porque yo como quiera no me voy a mover de aquí. Pero llegó un día, en una ocasión, que había un predicador, creo que era de Estados Unidos, y estaba predicando, porque yo desde que me accidenté, yo tuve insomnio y jamás dormí. Más nunca mis ojos se cerraron, día y noche, los ojos pelados así abiertos, día y noche. Y no dormí jamás, yo no conocí eso. Y había un predicador, y llevaba como 4 días predicando, y yo le escuchaba todo, le escuchaba todo, le escuchaba todo. Y esa última noche, mi padre me dijo, yo voy a ir a la iglesia, mi hija. ¿Tú crees que puedo ir? Yo le dije, váyase. No se pierda la campaña por mí, váyase. Solo póngame un jarrito con agua, que yo pueda hacer así de lado, yo lo pueda como jalar, que esté cerca dentro de la cama.
y póngame algo que ellos me ponían ahí para yo orinar, que no me podía mover, pero usted sabe la alimaña que uno inventa. Usted sabe que usted hasta se orina, usted está un vegetal, usted no tiene control de su cuerpo. Por eso te digo en esta hora que solo somos grandes y somos algo en Dios, por el único que puede hacerlo. Y cuando estaba ahí esa noche, mi padre se fue, me dejó todo cómodo y me puso un moquitero en la cama. Y yéndose él, lo único que yo escuché, cuando el predicador dijo: yo quiero que la iglesia venga al medio, al frente al altar en el centro, se hinquen todo de rodillas y que usted le pida en esta hora la petición que usted quiere en su corazón, que Dios le cumpla. Todos se arrodillaron, pero eso fue lo único que yo escuché. Pero usted se imagina por qué fue lo único que yo escuché. Porque el Señor me neteció. El Señor iba a hacer un trabajo y me neteció, porque solo así podía hacerlo. Y permitió que yo esté sola. Mi hijo dormía al lado mío. El que se casó dormía al lado mío y nunca me dejaba sola. Y recuerdo que no supe más de mí. Y en una, mientras Dios está trabajando allá en la iglesia con los hermanos y haciendo petición y trabajando, está Dios allá adentro. Y cuando en una, que yo estoy anestesiada entre el hombre, cuando yo veo a ese hombre que va entrando alto por mi cortina y jala la cortina para un lado, con una bata blanca y una sandalia dorada, un cinto cruzado, él va detrás de esta pequeñita. Él va a rescatar esta alma. Él hizo lo que hizo con el paralítico. Él primero me dio la salvación y luego me dio la sanidad. Oh, gloria al nombre de Cristo. Y cuando ese hombre va entrando, que yo leo ese cinto, él entra y se sienta modestamente al lado de mi cama. Y yo tenía una sábana blanca con la cual me dieron y me arropaban, que yo no quería. Yo no quería, porque nunca me han gustado la sábana blanca. Nunca en mi cama, ustedes nunca van a ver una sábana blanca tendida. Y ese día me dieron una como de maldad. Yo le dije que no la quería. Y cuando yo estoy arropada, él me destapa y me quita la sábana y le pone en un lado con esa paciencia una corona, pero no le vi sus ojos. No se lo vi. Y cuando él entra allí, usted sabe cómo decía este cinto: Rey de reyes y Señor de señores. Rey de reyes y Señor de señores entró a esa habitación, y cuando Él llega todo cambia. Cuando Dios llega, ya usted no tiene temor que Él entró y que usted se va a quedar igual y que usted va a ser la misma y que usted va a ser el mismo. Es que cuando Él llega, Él te marca. Y el Dios tuyo y el mío tiene algo que cuando Él opera, Él no deja cicatrices. Cuando Él entró, vació una caja con mucho bisturí, mucha pinza, mucho hilo. Y cuando Él empezó a abrir, me empezó por esta pierna y me abrió hasta acá arriba. Y esa sábana blanca, llenecita de sangre. Eso solo usted lo va a creer, porque usted sabe que yo no voy a inventar. Anda mía. Y tarabababa. Y rabababa.
Y cuando él me abrió, mi hijo iba a agarrar un biturí y le puso la mano. Y yo le dije: suéltalo, no lo agarre, hijo. Tú no ves que el Señor me va a operar. Suéltalo, que el Señor me va a operar, mi hijo, para yo caminar. Me operó y mi hijo ahí en ese lado. Y cuando me abrió mi pierna, yo podía ver esa aguja tan grande como esa que usan en la clínica, de esas que son grandotas. Y él empezaba a entrarla y a suturar eso con ese hilo blanquito. Y cosió hasta arriba, y cosió y cosió. Y después que él cosió, me limpió. Y cuando limpió toda la sangre de la sábana. Cuando limpió todo, me arropó y hizo así, se paró y dio una vuelta y iba así, con ese pauso audible, con esa tranquilidad, con esa mansedumbre. Él iba caminando hasta que yo vi un rayo de luz, cuando se desapareció y dejó la cortina y salió. Pero déjenme decirle que cuando yo despierto al otro día, era domingo. Cuando yo despierto al otro día, me dio por hacer un ayuno. Yo tenía los pies de ese color. Sí, de ese color, porque yo lo primero no comía por miedo a que no podía ir al baño, hasta que tuve que empezar a comer y a comer, porque si no me iba a morir. Y tenía los pies de ese blanco. Y déjenme decirle, porque cuando Dios llega y Dios trabaja, Dios, vuelvo y le digo, no deja cicatriz, está hecho. Al otro día empiezo yo a hacer un ayuno y yo le había pedido un moro de guandule a mi hermana con gallinita. Cuando mi hermana va a llevarme ese moro, me dice: manita, ven a comer. Le digo: no, manita, guárdamela ahí hasta el mediodía. Y me mira y me dice, mi única hermana que me ama, pero ustedes saben cómo estaba el asunto. Me mira y me dice: yo no puedo creer que ahora tú estás ayunando, una muerta viva, y ahora mírenle de que ayunando, pero si yo sé no cocino nada. Y yo le digo: ay, manita, no me hable así. Pero yo no me acuerdo que Dios me había operado. Yo no me acuerdo. Cuando ella sale para afuera guapa, y mi hijo todos los días me llevaba un jarrito con mi cepillo y me cepillaba costa así. Todos los días le entraba a llevarme eso. Cuando al rato yo me acuerdo y digo: Dios mío, pero es verdad que el Señor me operó anoche. ¿Y qué es lo que yo hago postrada en esta cama? No, pero es que Dios me operó. Y yo solita, no entró mi mamá, no entró nadie. Y Dios no lo permitió que entrara nadie. Mi papá fue para la escuela dominical y Dios permitió que esté solita para que la obra sea completa. Cuando yo empiezo a jalar el cuerpo, esta parte, a llevarla hasta que llevé los dos pies para afuera, para el frente, me empecé como a levantar un poco, sentar en la cama. Pero cuando me paré, los pies me empezaron a dar calambre y a dar calambre. Y los sudores eran como cuando usted le vacía una lata de esa grandota de agua, me caían hasta abajo. Y volví, me caía sentada y no podía estar en pie. Y yo decía: no, el Señor me operó y yo me voy a parar. En el nombre de Jesús yo voy a caminar. Gloria al nombre del Señor. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y cuando empecé y luché, nadie entró. Cuando fui que movió un pie y eché este pie izquierdo primero, porque le tenía como temor al derecho, porque ese fue el que se me dobló. Que empecé, entonces me quedé clavada en un solo pie, ni para atrás ni para adelante. Lo fui arrastrando hasta que lo junté. Cuando lo junté, fui al pasito, casi cayéndome, le eché mano a la cortina para agarrarme. Y esa cortina cayó por allá, con tu y palo, y me agarré de un seto. Cuando me agarré, dije: de aquí salgo yo hoy. Y cuando me paré en la puerta de la sala para ir para la cocina, que había como esta gente que hacen como un murito, que yo no podía levantar ese pie. Ajá. Me quedé ahí. Y cuando yo me quedé ahí, yo llamé a mi hijo. Y cuando le dije: hijo, tráeme el cepillo y tráeme el agua. Pero nadie sabe dónde yo estoy. Cuando ese muchacho va a llevar esa agua, se devolvió como si fuera un adulto.
Esa agua casi se le cayó y cuando se devuelve, mamá, 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 busca a papá que mami camina, mami camina, mami camina, mami camina. Ay, mami camina, mami camina, mami camina, mami camina, mami camina. Santo, alza toda la gloria, dáselo que para él. Anda, ese es mi Dios. Ey, ese es mi Dios. Ese es el que yo conozco. Ese es el que conozco. Ese es el que me puso de pie. Y cuando mi mamá empieza y va a buscar a mi papá y se vuelve loca y va a buscar a mi papá. Y cuando mi papá llega me encuentra así. Y lo espero ahí para que él me vea. Y cuando él me ve se frizó. Y cuando se friza, se queda así, le digo yo, ¿y ahora usted? Frizado. Me dice, no, mi hija, es que lo que yo te tengo que contar es muy grande. Ay, es que Dios hizo el milagro. Ay, es que todavía tú ni sabes cómo fue. Ay, pero yo te lo voy a contar. Le digo, dígamelo. Yo lo que sé es que camino. ¿Y quién te sanó? Como dice la palabra de Dios, yo no sé. Yo sé que el que me sanó me dijo que cogiera esto, me lo echara al hombre y que caminara. ¡Santo! ¡Aleluya! Y cuando mi papá, yo me quedo parada, él me dice, no, siéntate, mi hija, para yo hacerte la historia, ven, lo que Dios hizo. Le digo, no, a mí no me siente. Dígamelo caminando, que yo voy a durar 3 o 4 o 5 días caminando en este patio. Y yo así, y así, y caminaba, y caminaba. Me dijo, mi hija, te voy a buscar 2 muletas. Le digo, búsquela, para yo ir a la iglesia, pero esa cosa no va a durar mucho en mí. Cuando me hace la historia y me dice, ¿tú sabes qué fue lo que pasó? Yo le dije, papá, yo me dormí anoche. Dios me anestesió. Me dice, no, espérate. Me dice, cuando yo me fui que te dejé y el predicador dijo que nos hincáramos y que pidiéramos petición a Dios, mientras todos estaban ahí, yo hice así y me puse en un ladito. Y siempre me gusta recalcar esto: no todo el que usted ve parado en una esquina, no es todo el que usted ve con la cabecita para abajo tranquilo en la iglesia, no es todo el que ve que salió afuera, que está como así, que se sentó en aquella paredita. No juzgue. Usted no sabe por lo que está pasando. Usted no sabe el propósito. Usted ni sabe lo que Dios está haciendo con esa persona. ¿Qué le está pasando? ¿Qué Dios quiere con ese hermano? Y nos encanta muchas veces de que vemos que un hermanito está así y los otros están adorando a Dios. ¡Uy, aleluya! Bueno, el hermano es como, pero hoy el hermano está más... Bueno, eso no se puede hacer. En serio, eso no se puede hacer. Mientras yo estaban ahí, mi papá se puso en un rinconcito y él me dijo, mi hija, lo único que yo le dije al Señor cuando me puse en ese ladito de la pared, yo le dije, Señor, permite en esta hora, esta es mi petición, que tú mandes un rayo de luz y que se meta por la pared de la habitación donde está mi hija postrada, y que ese rayo de luz se meta por los huesos, por los tuétanos de su cuerpo, y que ella salga caminando. ¡Santo! ¡Gloria! Eso fue lo que le dije al Señor, mi hija. Y él dice que cuando él le dijo eso al Señor, él dice que él vio ese rayo de luz que cogió todo el solar de atrás de la iglesia, y esa luz iba rompiente, y él se quedó así hasta que la luz dobló a la habitacioncita donde yo estaba tirada, una casita de madera. Él dice que vio cuando se metió, pero él no sabía que en ese momento el Señor había anestesiado, y cuando el rayo de luz se metió fue cuando el Señor ya estaba operando y el Señor completó la obra. Eso es lo que hace el Dios tuyo. Eso es lo que hace el Dios mío. Eso es lo que el Señor hace. Y mira cómo estoy caminando de pie, y el Señor no deja cicatriz. Tengo mi pierna, que la gente a veces me dice, ¿y qué familia es la que tú tienes con esa pierna tan grande, tan gorda? Esa pierna. Obvio, usted no ha visto que cuando una persona está lisiado, postrado, la columna dañada, todo inmóvil, vegetal, se le seca la pierna. Muy difícil que no se le seque un lado y se ponga más chato de un lado que del otro. A mí el Señor me dejó completica, porque Él me llamó para predicar su palabra. Él me llamó para traer la buena nueva de salvación a ti, amigo que está aquí en esta noche. Cristo te ama, Cristo te ama. Él te quiere sanar, te quiere salvar, pero quiere sanar tu corazón. Y para culminar, déjeme decirle que me sanó completa. Fui al médico un día y el doctor le dije que si podía trabajar porque me quedé doblada.
Y Quevedo me dijo, te puedes ir a trabajar porque te va a servir de terapia. Me fui a trabajar para mi trabajo. Cuando voy a la zona franca, todo el mundo feliz, porque usted sabe que yo soy introvertida. Todo el mundo feliz. Cuando llego, se empezaron a burlar de mí. Cuando estoy así, una muchacha empezó a burlarse. Y cuando se empieza a burlar, me saca de la fila donde dan la comida, me empujó, me fui de lado porque yo andaba así, torcida. Cuando estoy ahí, yo le digo, ay, manita, no me haga esto. Yo no estoy así porque yo quiero, manita, no sea así. ¿Cómo voy yo a coger la comida? Nada. Me fui, me senté en mi máquina, empecé a llorar. Ahí me quedé tranquila, llegó alguien, me dio palabra, me confortó. Al otro día no llega la muchacha a trabajar. Estaba como embarazada, pequeña. No llega a trabajar, digo yo, se llama como yo, Juana. Digo yo, pero, ¿y Juanita, que yo no la veo, que no llega, no está en la fila? Cuando no, que se accidentó y perdió la barriga. Digo yo, ay Dios mío, ten misericordia. Pero cuando se recupera, que entra, yo no sabía que ella venía detrás. Y yo voy a ponchar para trabajar y poncho. Y sigo caminando. Cuando voy caminando ella me topa. Me dice, ven acá, ¿quién te está dando terapia? Digo yo, nadie. Porque mi suegra me la pagó, me la quiso pagar toda la que me dieran. Yo le dije que no. Que a mí el que me operó me daba la terapia. Yo no quería terapia de doctores porque Dios me operó. Que tú no te estás dando terapia. No hable mentira. Le digo, no, mi amor, no tengo necesidad. Dije que el Señor me va a enderezar. Y yo le dije, ¿por qué? Me dice, no, porque yo me voy a arrepentir. Porque tú estás derecha. Tú ayer antes de ayer estaba torcida aquí. Y tú estás derechita. Y yo le dije, yo derecha. Mire, tú estás derecha. Y para mí yo andaba así. Y ya Dios me había enderezado. Después que él ya se burló, le pasó eso que no quería yo que le pase. Y el Señor me enderezó y permitió que fuera ella que lo viera. Para Dios glorificarse. Y esa vida vino a los pies de Cristo. Amén. Porque le digo que cuando Dios trabaja, trabaja completo. Y eso lo hace Dios. ¿Quién fue que lo hizo? ¿Quién fue que lo hizo? Y después que me opera y vengo a Cristo, me da mi esposo. Me dijeron que yo no iba a poder tener hijos. Me dijeron los médicos. Y allá por el Darío y donde quiera. Y tengo unos toletes de hijos que eso es terrible de grande. Y un esposo maravilloso. La gloria de Dios. Y déjeme decirle que mi esposo, para los que no lo sabían, mi esposo desde febrero se reconcilió con el Señor. Y está en la iglesia adorando al Dios vivo. Porque Dios me puso con esta rodilla que Él me devolvió. Me puso a pelear ese pleito. Y el Señor me lo entregó. Así que, amigo que está aquí en esta hora, me gustaría saber si alguno de los que están ahí, algún amigo, quisiera entregarse al Señor en esta hora. Si le gustaría conocer la sanidad del alma y después la sanidad de tu cuerpo. Es que no importa lo que te duela, es que no importa lo que te pase, es que Dios sana de cáncer. Déjame decirte que a mí el cáncer me ha estado persiguiendo y el Señor me ha dicho, te he librado de cáncer como 3 veces. Dios está aquí para sanar, para bendecir, para restaurar, para levantar al caído, para sanar al que está herido y para darte la salvación. Que Dios bendiga a su pueblo y que Dios lo sane y lo cubra con su sangre. En el nombre de Dios le bendiga. La persona que continúa, aleluya, déselo fuerte, santo. Alabado sea Dios. Dios bendiga a Juana. Bendito sea el nombre del Señor.